A t-shirt and jeans, mac and cheese, oceans and sunsets. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the #1 choice for independent advisors looking for a custodian who can help them go further. With all the wealth services, technology, and support an RIA firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabious. Find your match and learn why custody is just the beginning at schwabious.com. A las 10 de la mañana, 7 minutos, en el marco del Congreso Nacional de Infraestructura, uno de los eventos gremiales más importantes del país, un verdadero pulso de todos los temas que son significativos para Colombia y que ha venido liderando, que creó Juan Martín Caicedo Ferrer. Lo saludamos a él, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, decano de los presidentes de gremios en Colombia y además creador de este Congreso. Doctor Juan Martín, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Gracias, Juan, el gusto es mío y por supuesto qué grato estar aquí conversando con la mesa y por supuesto muy pendiente de los oyentes también. Muchas gracias por esta invitación. Decía hace unos minutos, el decano de los presidentes de gremio, después de muchos años en FENALCO. ¿Cuántos años estuvo en FENALCO, doctor Caicedo? Exactamente 10 años, Juan. 10 años en FENALCO. Usted creó la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Sí, la Cámara es producto de la fusión de una serie de entidades que operaban de manera dispersa. Una representaba a los consultores, otra a los constructores, y en ese momento en que se crea la Cámara estaba tomando auge el modelo de concesiones. Tenían también los concesionarios un gremio incipiente que se llamaba Concesia. Lo que decidimos fue fusionar esas entidades alrededor de una sola entidad cúpula, en este caso la Cámara Colombiana de la Infraestructura, y por supuesto pues su vocería finalmente resultó siendo muy importante de cara a la conversación cotidiana con el gobierno, con el Congreso de la República, con la propia opinión pública. La opinión pública no sabía qué era la infraestructura y poco a poco nos fuimos dando cuenta, se fueron dando cuenta los colombianos, incluso por cuenta del discurso sistemático de la Cámara, de la revolución que iniciamos en los últimos años, sobre todo a través del modelo de APPs para, óigame bien, Juan, para superar en los 20 años de la Cámara. Esto es muy significativo, en los 20 años de la Cámara terminamos, gracias al modelo de APPs que se implementó en Colombia, especialmente alianzas público-privadas. Exacto. Así es. Logramos superar un rezago de 100 años en materia de infraestructura por cuenta del modelo de APPs. Doctor Juan Martín, usted con todo esto que ha hecho desde la Cámara de Infraestructura logró legislación, modelos financieros, modelos de colaboración. Si en este punto y hora yo le pidiera un balance sobre lo que ha pasado en estos ya casi 4 años de gobierno del presidente Petro, en términos de retos para el próximo gobierno, ¿cuál es la clave? Pues mire, dijéramos hay un aspecto positivo. Gracias a un diálogo muy insistente del gremio con el gobierno, logramos preservar lo que yo suelo llamar los fundamentales del sector. Por ejemplo, usted recuerda, Juan, y recuerdan los oyentes, que al comienzo de la administración Petro se decide congelar las tarifas de los peajes. Y de alguna manera esa decisión del gobierno lesiona la credibilidad de financiadores, inversionistas, de todo el mundo que apostaron por el modelo de concesiones. Finalmente logramos poner al día el esquema tarifario de los peajes. Luego viene... Esa era una cantera de demandas contra el Estado colombiano, de pleitos contra el Estado colombiano. Correcto, hubiera sido. Y luego viene un anuncio del gobierno en el sentido de que
eventualmente se iba a lesionar también la figura de las vigencias futuras. Las vigencias futuras nos han permitido atraer la confianza también de inversionistas y financiadores de todo el mundo. Pues bien, en relación a vigencias futuras también yo quisiera contarle a usted y a los oyentes que estamos al día. O sea, más allá obviamente de lo que ha sido el fracaso del gobierno en propósitos esenciales del gobierno en materia de infraestructura. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de expresar aquí en mis palabras de instalación el fracaso en relación a un propósito que es fundamental, el de los caminos comunitarios, las vías terciarias. Que las prometieron tanto, las ofrecieron tanto, dijeron que para que se pudieran realizar las vías comunitarias las iban a hacer con las juntas de acción comunal, que esas eran las vías para sacar el producto de los campesinos. Pero ¿se hizo algo en estos 4 años? Nada. No se hizo nada y por el contrario lo que se hizo finalmente se hizo en medio de muchas irregularidades que tuvimos la oportunidad de denunciar en su momento. Contratos fallidos, contratos con algunas 2 o 3 personas que no tenían ninguna experiencia. Todo lo de la UNGR Correcto. Entonces, allí hay una causa perdida y que hay que recuperar porque el país tiene que buscar un camino para conectar el campo con la red primaria de carreteras y esas son las vías terciarias. Cuando estábamos en la pandemia, que hicimos este proyecto de ideas para avanzar desde el canal RCN y las emisoras y todos los servicios de RCN, le preguntamos a ese personaje tan importante en la infraestructura en Colombia, que es Jorge Mario Velázquez, que fuera presidente de Argos, su idea para avanzar, ¿qué realmente cambiaría Colombia? Y nos dijo, doctor Juan Martín, tomarnos en serio la construcción de vías terciarias que conecten el campo con las grandes ciudades. Y eso se quedó en bla 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 del gobierno porque no, pues se quedó en trochas de barro. Y era la puesta bandera del gobierno en materia de infraestructura. ¿Cómo le fue con la discusión con Hacienda en relación con los grandes compromisos de las vías de competitividad, de las 4G? Yo diría que sí, porque los fundamentales del gremio que dependen de decisiones de Hacienda, tener al día el esquema tarifario de los peajes, tener al día las vigencias futuras, finalmente se terminaron respetando y eso generalmente pues lo que impacta es positivamente al mercado para seguir apostando por el modelo de concesiones en Colombia, ¿no? Doctor Juan Martín, han desfilado por el Congreso, aparte de todos los grandes oradores, speakers, expertos nacionales, internacionales, los candidatos presidenciales. Si usted tuviera que darles a todos los candidatos presidenciales una recomendación de 2 o 3 acciones que sí o sí, gane quien gane, deberían ejecutarse en el próximo gobierno. Número 1, seguirle dando vigencia al modelo de APPs. Número 2, avanzar con un programa audaz, serio, contratando, pues dijéramos, con pequeñas firmas de ingeniería. Ahí tienen una oportunidad muy grande las pymes de ingeniería. ¿Los de obras por impuestos le gusta o no le gusta? Obras por impuestos y obras por regalías. Son 2 opciones que hay que aprovechar inteligentemente. Tuve la oportunidad de decirlo en mi discurso de instalación. Y para eso no falta sino voluntad política. O sea, hay caminos, dijéramos, para compensar el tiempo perdido. En primer lugar, sí, evidentemente, como muy bien lo plantea Juan, el reto de las vías terciarias, obras por impuestos, obras por regalías. Hay caminos, este gobierno los desaprovechó totalmente. Doctor Juan Martín, en términos de legislación, ¿hace falta algo? ¿Hay que cambiar algo? El próximo Congreso va a ser determinante y hay que elegir un buen Congreso. En materia de infraestructura, ¿qué hay que llevar al Congreso que esté haciendo falta? Yo diría que más que cambiar algo, preservar algo.
En el Congreso es muy frecuente, y sobre todo en épocas preelectorales, el hecho de que se presenten proyectos de ley que afectan, dijéramos, por ejemplo, el esquema tarifario de los peajes. Si nosotros logramos preservar el peaje como fuente de financiación de las concesiones, salimos adelante. Yo tengo la impresión de que en eso el Congreso debe evitar caer en la tentación de la demagogia y entender la pertinencia y la bondad del modelo para seguirlo preservando. En la Cámara Colombiana de Infraestructura, cuando uno piensa en grandes obras de país, se le da un repaso a el metro de Bogotá, las grandes obras de los antioqueños, las propuestas que ha planteado en el Valle la gobernadora para su tren de cercanía, la llegada al puerto de Buenaventura, todas las obras del Caribe que han planteado alcaldes y gobernadores, el alcalde de Cartagena, el alcalde de Barranquilla. ¿Cómo se ven esas megaobras hacia adelante? La vía al llano. Con mucho optimismo, y también, como lo dije en mis palabras en la instalación del Congreso, si no hubiera sido por esas obras de las ciudades, el indicador de crecimiento del sector no hubiera sido tan notable. Hoy en día, lo que estamos viendo en las cifras oficiales, que son importantes en materia de infraestructura, es por cuenta del empujón fuerte que están dando las ciudades capitales, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, y de alguna manera eso ha compensado el decaimiento del sector en el nivel nacional. La dinámica de las ciudades ha compensado ese decaimiento del indicador en el nivel nacional. Ustedes han escuchado a los candidatos, es parte ya de los congresos, ¿no? Oír a los candidatos, hoy seguirán. Hay confianza en el proceso electoral, digamos, desde el sector, hay confianza en que todo este atraso en el que caímos en estos 4 años va a poder adelantarse, que hay buenos candidatos con ideas frente a eso, o que la tienen clara. Bueno, apenas empezamos a oírlos ayer, esperemos que hoy tengamos más elementos de juicio, pero dijéramos, si se preservan estos fundamentales de los cuales estamos conversando, el modelo de participación privada, la confianza inversionista y la confianza de financiadores se va a mantener. Yo suelo decir que, como nunca antes en Colombia, financiadores, inversionistas de todo el mundo, 20, 25 países de todo el mundo apostaron por ese modelo de APPs en Colombia. Es un referente mundial. El Banco Mundial lo ha presentado como un referente en distintos escenarios internacionales. Si esos fundamentales se preservan, vamos a seguir adelante. Lo importante es que no se haga política, que no se haga politiquería en términos de menospreciar lo que ha sido el modelo de participación privada. Vuelvo y repito como la reflexión que les hacía al principio. Miren ustedes cómo finalmente el único balance que presenta la administración Petro es lo que pueden mostrar las APPs. Por el contrario, la apuesta del gobierno del presidente Petro, que eran los caminos comunitarios, fracasó en medio incluso de un problema grande en materia de corrupción. Son las 10 de la mañana, 20 minutos. Yo no quiero cerrar esta entrevista sin hacerle un reconocimiento a Juan Martín Caicedo Ferrer. Aquí en Colombia somos bastante dados a olvidar la trayectoria y el servicio que gente con espíritu patriótico le ha prestado a Colombia. Juan Martín Caicedo, después de una vida gremial y de una vida de servicio público, se va a retirar de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Yo lo he dicho 2 veces en los últimos meses, como cuando se fue Julián Domínguez de Confecámaras. Le tenemos que decir gracias, doctor Juan Martín. Usted defendió el interés de los colombianos. Usted lideró la recuperación del tiempo y el espacio perdido en materia de infraestructura. En Colombia somos esquivos para decir gracias. Parece que a veces nos diera pena. A mí no me da pena decirle al doctor Juan Martín Caicedo, se va por la puerta grande, le prestó un gran servicio a Colombia y esperamos seguir contando
con su experiencia, con su conocimiento desde otros espacios de la vida colombiana. Lo hizo bien, le deja un gran legado a Colombia y ese legado se traduce en obras muy importantes que han mejorado la calidad de vida de los colombianos. Gracias, doctor Caicedo. Gracias, Juan, y por supuesto por su amistad de siempre, la de los colegas suyos en la mesa de la FM, y gracias también por siempre los elementos de juicio, el aporte que hizo la FM en materia de poner de presente los avances del sector, los retos del sector, las batallas que libró la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Sin duda han sido muy útiles en esta discusión pública sobre la pertinencia de la infraestructura, su impacto social y su impacto económico. Gracias, y mil gracias también a los oyentes suyos, por supuesto. A la hora de agarrar la gente aquí a piedra, eso salen muchos candidatos. A la hora de decir gracias, son poquitos. A mí me produce alegría cuando alguien que lo hizo bien y se va, uno le pueda decir gracias. Ya regresamos.